En noviembre de 2023, Quandic Bisimbaev, exministro de Economía Nacional de Kazajstán de 44 años, cometió un acto horrible contra su esposa, Sultanat Nukanova, de 31 años. Intentó ocultar las huellas de sus crueles actos y presentarlo como una ridícula coincidencia, pero el público no tardó en conocer la verdad. Los familiares de la fallecida consiguieron que el juicio fuera lo más abierto posible, y ahora lo siguen millones de personas en Kazajstán y mucho más allá de sus fronteras. Cabe destacar que unos años antes Bisimbaev ya había sido condenado por aceptar repetidamente cuantiosos sobornos y condenado a 10 años de prisión, pero fue puesto en libertad al cabo de solo un año. Mucha gente estaba segura de que ahora el exfuncionario intentaría eludir el duro castigo con la ayuda de dinero y contactos influyentes. Nadie dudaba de su culpabilidad, pero la cuestión principal era la severidad de la condena. Para entender esta historia en detalle, es necesario estudiar la difícil trayectoria de las relaciones entre los cónyuges, así como familiarizarse con las biografías de cada uno de ellos. Además, es importante comprender las peculiaridades del juicio y las razones por las que el acusado insistió en un juicio conjurado. Quandic Balikanovich Bisimbaev nació el 11 de abril de 1980 en la ciudad de Xilorda, República Socialista Soviética de Kazajstán. Era el primogénito de la familia de Balakan Bisimbaev, diputado del Majlis del Parlamento de la Quinta Convocatoria, y su esposa Almira Nurlibakova. La madre de Quandic se dedicó a los negocios en la década de 1990. Antes de la sonada detención de su hijo, era propietaria de varias grandes empresas, pero en 2024 se apresuró a traspasar la mayoría de los activos a familiares, dejándolo todo en manos de la familia Bisimbaev. En 2018, cuando Quandic fue procesado por episodios de corrupción, Almira actuó como su abogada de oficio. Cuando la Fiscalía Estatal exigió que su hijo fuera condenado a 12 años de prisión, la mujer lo calificó de destrucción de la personalidad. Quandic creció con una hermana menor llamada Aruzan, nacida en 1984. Tiene 3 títulos de educación superior. Estudió en la Academia Kazaja de Gestión, luego se licenció en la Universidad de Taraz y más tarde fue becario presidencial en la Universidad George Washington de Estados Unidos. Ya a los 26 años se doctoró en Economía. La carrera de Quandic comenzó en 2000. Primero trabajó como directivo en un banco, luego hizo breves prácticas en el Ministerio de Economía, ocupó altos cargos en grandes empresas y al cabo de un tiempo regresó al ministerio. En 2016, se hizo cargo del Ministerio de Economía, convirtiéndose en uno de los funcionarios de alto nivel más jóvenes del país. 8 meses después, sin embargo, se vio envuelto en un sonado escándalo de corrupción y se encontró entre rejas por aceptar sobornos especialmente cuantiosos. El tribunal le condenó a 10 años de cárcel, pero un año después fue puesto en libertad condicional e indultado por Nursultan Nazarbayev, a quien pidió disculpas públicamente. Antes de conocer a su futura víctima, el exministro se había casado 2 veces. Se casó oficialmente por primera vez en 1999, cuando era estudiante, con una chica llamada Igerim Rimbekova. En 2000, la pareja tuvo un hijo, Aliskander Balikan. Sin embargo, se divorciaron en 2004. El político se casó por segunda vez en 2006, siendo ya asesor del ministro de Economía y Planificación Presupuestaria. Su esposa fue Nazima Kakarmen, que le dio 3 hijos. Su matrimonio duró 14 años y terminó en 2020. El motivo del divorcio fue la llegada de Sultanat Nukanova a su vida. Nació el 15 de mayo de 1992 en la ciudad septentrional de Pavlodar, Kazajstán. Era la menor de los 2 hijos de la familia del empresario Amengelda Nukanov y el economista Huma Gul. El tío paterno de Sultanat, Kairat Nukanov, hizo carrera en el servicio público. Fue jefe del Departamento Regional de Iniciativa Empresarial y Comercio, así como alcalde de Ekibastuz y Aksu. Ya en la escuela, Sultanat se interesó por la astrología. Leía literatura muy especializada, hacía horóscopos y cartas natales para amigos y compañeros de clase, y sus predicciones a menudo se cumplían. Más tarde decidió hacer de su afición su profesión principal y pronto tuvo una gran demanda. Realizaba consultas personales y en línea, ayudaba a elegir carrera, a fijar objetivos y a desarrollarse personalmente, y también hacía pruebas de compatibilidad a las personas. Cabe destacar que los clientes de la astróloga eran solo mujeres. El trabajo proporcionó rápidamente a Sultanat independencia económica. Sus consultas fueron un gran éxito, y la chica se hizo muy popular en las redes sociales, viviendo exactamente como quería. En la primavera de 2022, tras tropezar accidentalmente con la página de Sultanat en las redes sociales, Quandic quedó fascinado por su belleza y decidió escribirle, tras inventar una excusa en forma de asesoramiento astrológico. Pero la mujer, que solo trabajaba con público femenino,
lo rechazó, lo que no hizo sino avivar su persistencia. La inundó literalmente de cumplidos y súplicas, instándola a que lo salvara. Sultanat se mostró reacia a responder y le ofreció una sesión de asesoramiento en línea, pero el hombre insistió en conocerla en persona. Durante meses, el exministro inventó formas de atraer su atención y prácticamente lo aprendió todo sobre ella, dónde vivía, con quién se relacionaba, a dónde iba y qué le interesaba. Y aunque Sultanat compartía con sus amigas que tenía un apuesto pretendiente, el hombre seguía buscando un encuentro personal. Finalmente, ella accedió a verle para una consulta cara a cara, en la que él se comportó con educación y tacto para impresionarla. Pero en una conversación con su hermano, Sultanat aseguró que ese hombre no le interesaba ni emocional ni físicamente, y que los cálculos astrológicos solo confirmaban su incompatibilidad. Al principio, ni la propia chica ni sus familiares esperaban problemas. Parecía que mantenía fácilmente a distancia al nuevo conocido. Sin embargo, un mes después, la situación cambió radicalmente. Quandic se acercó al mayor de la familia, Sultanat, pidió la bendición de la abuela de la chica con el pretexto de un posible matrimonio, lo que conmovió mucho a su nieta, aunque ella insistió en que no iba a entablar una relación con un político. En otoño de 2022, Sultanat se presentó ante sus padres en Pavlodar y les dijo que no planeaba ningún cambio serio en su vida personal. Estaba confusa por la diferencia de edad de 12 años y la falta de simpatía por este hombre. Pero menos de un mes después, el hermano de la chica, hojeando las noticias, vio un post en el que la hermana informaba de que había recibido una propuesta oficial de Quandic y que había aceptado convertirse en su esposa. Esta noticia conmocionó a toda la familia y amigos, ya que recientemente Sultanat había negado categóricamente cualquier posibilidad de una relación seria con él. En diciembre de 2022, apenas unos meses después de conocerse, la pareja celebró una fastuosa fiesta en uno de los mejores lugares de Astana. Al mismo tiempo, el matrimonio no se formalizó legalmente, se limitaron al rito musulmán del matrimonio en una mezquita. Inmediatamente después, la actitud de Sultanat hacia su marido cambió bruscamente. En todas partes alababa su inteligencia, educación y amplitud de intereses, y negaba su culpabilidad en el caso de corrupción, calificándolo de montaje. Desde fuera parecían una pareja feliz. Su marido parecía rodearla de regalos y atenciones, y ella le llamaba el mejor. Sus amigos se alegraban sinceramente por ella. Pero pronto sonó la primera señal de alarma en la familia. La pareja se instaló en casa de los padres de Quandic. Ellos ocupaban el primer piso, mientras que su padre y su madre se quedaban en la primera planta. Almira, la madre de Quandic, intentaba por todos los medios cuidar de su nuera y a menudo le hacía regalos caros, protegiéndola de las tareas domésticas. Pero no podía proteger a la niña de las agresiones de su hijo. Sultanat, junto con su marido, acudía a veces a casa de sus padres, pero a cambio no los llamaba a su casa, pues irritaba a Quandic y provocaba escándalos. La verdad de la situación no salió a la luz hasta el 31 de diciembre de 2022, cuando el hermano de Sultanat decidió desearle unas felices vacaciones y hacerle una breve visita. Se encontró con una escena espeluznante. En la casa ya se había puesto una mesa para una pequeña fiesta familiar. El primo del dueño y su mujer se dejaron caer inesperadamente y trajeron regalos. Sultanat no había preparado un regalo de devolución, así que decidió espontáneamente regalar un frasco de perfume sin haber comprado el día anterior por su marido. Quandic estalló de rabia, gritando que ella no tenía derecho a deshacerse de las cosas que él había comprado. Los invitados, al notar el calor de la pasión, se marcharon apresuradamente y los padres, que intentaron interceder por Sultanat, fueron detenidos de forma grosera. Además, el hombre enfurecido volcó la mesa puesta, interrumpiendo finalmente la fiesta de Nochevieja. Un desconcertado Eidbek, hermano de Sultanat, no supo cómo reaccionar. Al día siguiente, su hermana le confesó por teléfono que el carácter de su marido había cambiado radicalmente inmediatamente después de la boda, pero que esperaba que la crisis pasara. Su hermano le rogó que volviera a casa, a lo que recibió una rotunda negativa. Al cabo de unos 2 meses y medio, Sultanat envió a su hermano unos selfies en los que se veían los terribles moratones de su cara. Le pidió que no hiciera preguntas, pero el asustado familiar empezó a llamarla. El teléfono estaba en silencio, así que se puso en contacto con Quandic. Este se ofreció a hablar con él como un hombre, y lacónicamente le dijo que se metiera en sus asuntos. No le dio ninguna explicación clara sobre los moratones y ni siquiera le dijo dónde estaba ahora su mujer. El conmocionado hermano se temió seriamente lo peor, pero pronto encontró a Sultanat en el piso de campo de sus padres. La chica, a pesar de las protestas de su familia, volvió con su marido, diciendo que le amaba y que quería mantener intacto el matrimonio.
Durante algún tiempo Quandic se comportó perfectamente, hizo regalos a su mujer y prometió cambiar por ella. Viajaron juntos a las Maldivas, donde parecían felices. Más tarde, fueron las fotos de las vacaciones las que entraron en los materiales de la causa penal. En el cuerpo de Sultanat se veían claramente moratones y huellas dactilares en las muñecas, lo que indicaba un trato duro. El hermano de la chica y sus padres observaron que ella ya no se quejaba, aunque su aspecto y la drástica pérdida de peso hablaban por sí solos. Sultanat empezó a llevar la ropa más cubierta, al parecer para ocultar las palizas. La hasta entonces solicitada astróloga y bloguera dejó repentinamente de acudir a citas y prácticamente desapareció de las redes sociales, limitándose a publicar cosas sobre su feliz vida familiar. Resultó que su marido le prohibió trabajar y la puso en total dependencia económica. Bajo la prohibición estaban también los encuentros con novias y los contactos con familiares sin que él lo advirtiera. En público, Quandic parecía un marido ejemplar. La mayoría de los conocidos de Sultanat pensaban que era inusualmente afortunada por tener marido. Solo una amiga era consciente de lo que ocurría cuando Sultanat le confesó su control total, sus palizas constantes y sus celos infundados. Instó a su amiga a marcharse inmediatamente, pero ella solo le pidió no un consejo, sino una oportunidad básica para hablar. Deseosa de salvar la relación, la pareja intentó recurrir a un psicólogo familiar. Pero incluso aquí el exministro insistió en su especialista, que solo afirmaba que la culpa de todo la tenía la propia Sultanat. Más tarde, le contó a su hermano que sospechaba que su marido la estaba tratando de forma tendenciosa. Parece que contrató a un psicólogo para machacarla moralmente una vez más. En el verano de 2023, la chica intentó escapar y se trasladó temporalmente con sus padres. Pero poco después llegó Quandic, le rogó que le diera una oportunidad y le ofreció cambiar la vivienda, asegurando que las nuevas condiciones ayudarían a establecer su relación. Además, querían tener un hijo, con la esperanza de que eso calmara a su marido. Sin embargo, el embarazo no llegó. En octubre de 2023, Sultanat intentó de nuevo dejar a su marido y vivió un tiempo en un piso de alquiler, que su hermano le ayudó a encontrar. Pero al cabo de 10 días, regresó a Quandic y volvió a someterse a la ceremonia del Nika, de la que informó inmediatamente a su familia. El 5 de noviembre, en el restaurante Bao, propiedad del primo del exministro, Vakizan Baizanov, la pareja reunió a sus padres y algunos amigos para celebrar el reencuentro. Aquella noche, el marido parecía cariñoso y tierno, mostrando sinceridad con toda su apariencia. Pero faltaban pocos días para el desastre. El 9 de noviembre, Eidbek, hermano de Sultanat, que volvía del trabajo, oyó a un familiar asustado preguntar por la verdad de lo que se estaba escribiendo en las redes sociales. Desconcertado, recibió una referencia a las noticias sobre el asesinato de su esposa a manos del exministro de Economía. El hombre no quería creer ni una palabra. El día anterior, su hermana lo había llamado diciéndole que pensaba irse definitivamente de Quandique, preguntándole si podía pasar la noche en su casa. Él le había confirmado que las llaves estaban en el mismo lugar y que ella podía ir cuando quisiera. Pero no apareció ni esa noche ni a la mañana siguiente y no contestó al teléfono. Eidbek corrió a su casa, pero no encontró a nadie. Su marido estaba incomunicado, así que el hermano se dirigió directamente al restaurante donde había oído a su hermana por última vez. Vio a la policía fuera del establecimiento. Los agentes, al enterarse de que era el hermano de Sultanat, expresaron sus condolencias, diciendo que la chica había muerto antes de que llegara la ambulancia. Eidbek se negó a creerlo, pero resultó ser cierto. Cuando llegó el hermano de la fallecida, Quandic ya había sido detenido y llevado a comisaría como principal sospechoso. Se negó culpable, alegando que había sido un accidente y que intentaba ayudar a su mujer. Su pariente, Vakizan Baizanov, propietario de un restaurante, también fue detenido como sospechoso de complicidad. Al principio, el abogado del exministro afirmó que no había pruebas directas que demostraran la culpabilidad de su cliente. Pero pronto resultó que los asaltantes habían intentado borrar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia internas y externas, pero los especialistas consiguieron restaurarlas. Lo que vieron los investigadores conmocionó a todo el mundo. La investigación duró unos 4 meses. Durante todo ese tiempo, Quandic negó con seguridad el asesinato y se comportó como si no tuviera ninguna duda de que eludiría su responsabilidad. Sin embargo, sus actos se encuadraron en el artículo «Asesinato con especial crueldad». El examen médico forense registró lesiones tan graves y extensas que los expertos admitieron que rara vez se habían topado con casos tan brutales. Algunas de las lesiones se produjeron entre 6 y 8 horas antes de la muerte, es decir,
la mujer fue golpeada durante mucho tiempo y brutalmente. Sin embargo, los abogados del acusado trataron de minimizar su culpabilidad, y él mismo aseguró que la mayoría de las lesiones de su mujer se las causó ella misma debido a una fuerte intoxicación etílica, ya que supuestamente se caía constantemente y se golpeaba contra las baldosas, el váter, los muebles. Según se comprobó, aquella fatídica noche del 8 de noviembre acudieron con unos amigos al concierto de Dima Bilan, donde se pelearon. Según los amigos, la música estaba demasiado alta, por lo que inmediatamente nadie se dio cuenta de lo que ocurría. La pareja se retiró discretamente sin dar explicaciones y se dirigió al restaurante Bao, donde se encerraron en una cabina VIP. Las cámaras captaron a Kwon Dik cogiendo unas botellas de licor del bar y volviendo con su mujer, tras lo cual estalló una discusión entre la pareja. Sultanat exigió el divorcio y quiso marcharse con su hermano. Hacia medianoche salió y se puso en contacto con Eidbek, pero su marido la alcanzó, la obligó a volver y continuó la discusión. La discusión estalló en el vestíbulo y luego se trasladó a un puesto no equipado con cámaras. Las imágenes del pasillo muestran que el hombre agarró y zarandeó a su mujer y la presionó contra la pared, mientras ella intentaba mantener la distancia y conservar la calma. El abogado del acusado se refirió a esto como intentos de caricias. La mujer intentó refugiarse en el cuarto de baño, pero Kwon Dik empezó a patear literalmente la puerta, como demuestran las lesiones. Cuando la puerta se abrió, le propinó varios puñetazos en la cara, gritando que ella no tiene nada sin él, y que todo lo compró con su dinero. Otras versiones difieren. El acusado afirma que la mujer, enfadada, empezó a arrancarse la ropa y las joyas y luego las tiró por el retrete, demostrando que no necesitaba su apoyo. Otras fuentes afirman que él mismo la obligó a desnudarse, queriendo humillarla. Después de que las joyas desaparecieran por el desagüe, el hombre perdió los nervios y golpeó a su mujer varias veces con el puño, luego la empujó bruscamente, haciéndola caer y golpearse la cabeza contra el inodoro. En el juicio dijo que ella misma tropezó y se golpeó borracha contra los azulejos y las cañerías. Más tarde, dijo, decidieron volver a casa, pero a causa del alcohol que había bebido, tuvo miedo de conducir y no quiso llamar a un taxi para no ser avergonzado por su mujer desnuda. En consecuencia, la pareja regresó a la sala VIP, donde todo continuó. El acusado golpeó a Sultanat con las manos y los pies, la arrastró por el pelo y, de madrugada, sobre las 7, la arrastró por el pelo de vuelta a la cabina. Allí abusó realmente de ella, según la investigación. En el juicio, el hombre afirmó que ni siquiera la tocó, y que fue como si ella se cayera y golpeara sola contra el suelo. Al cabo de un tiempo, supuestamente se dio cuenta de que tenía un hematoma en la cara y no quiso llamar a una ambulancia, sino a una adivina para hacer una predicción. La adivina le aseguró que la mujer solo necesitaba dormir. El acusado oyó un resuello, que confundió con ronquidos, y la dejó sola. Al mediodía, al darse cuenta de que no respiraba, Kwon Dik llamó a Bakizan Baizanov, rogándole que acudiera urgentemente. Juntos desalojaron al personal y cerraron el establecimiento. Después borraron todas las grabaciones de las cámaras, aparentemente para preservar el honor de la fallecida y su familia. Baizanov no llamó a una ambulancia hasta más entrada la noche, cuando el cuerpo hacía tiempo que se había enfriado y se había instalado el rigor mortis. Intentó practicarle la reanimación cardiopulmonar, pero fue en vano. La policía llegó y detuvo a ambos hombres. Durante la investigación, muchas personas también centraron su atención en la anterior esposa del acusado, Nazima Kakarmen, que en su día lo defendió pero solicitó el divorcio poco después de su puesta en libertad. Al principio adujo diferencias irreconciliables como motivo oficial, pero ahora, tras conocer los brutales cargos de asesinato, declaró abiertamente que Kwon Dik era desgraciadamente capaz de cosas así. En su familia, dijo, se convirtió gradualmente en un hombre arrogante y rencoroso que exigía adulación constante y actuaba como si todo el mundo se lo debiera. No ocultaba su infidelidad y, tras salir de la cárcel en 2017, se descontroló por completo. Una vez, en un ataque de ira, arrancó la tapa del inodoro y se la lanzó a su mujer, pero ella logró esquivarla. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que no había forma de salvar el matrimonio. Nazima sugiere que fue la sumisión de Sultanat y su falta de voluntad para defenderse lo que la convirtió en una víctima conveniente para Kwon Dik, ya que él era más cuidadoso con los demás. Las sesiones comenzaron en marzo de 2024. Los familiares de la joven muerta querían que todo el proceso fuera lo más abierto posible, con acceso a la prensa, ya que temían presiones sobre testigos y jueces por parte de los acusados. El propio Bisinbaev exigió un juicio con jurado, y se cumplieron sus exigencias. Se formó un panel colegiado de 12 jurados,
10 principales y 2 suplentes, y un juez. Quandick esperaba evitar la cadena perpetua, ya que el jurado y el juez debían votar unánimemente a favor de la pena más dura posible. La esperanza de obtener al menos un voto negativo le permitía contar con una condena menor. El acusado nunca admitió haber cometido un asesinato premeditado con especial crueldad, sino que dijo que todo había sido un accidente y una cadena de factores fatales. Afirmó que su mujer le provocó, supuestamente atacándole y gritándole, y que él solo se defendió. Pero numerosas grabaciones de cámaras desmintieron estas declaraciones. En un primer momento, las fuerzas del orden se inclinaron por el artículo violencia doméstica, que en Kazajstán implica un castigo más bien leve, lo que provocó una fuerte reacción negativa de la sociedad y los familiares del fallecido. La madre de Sultanat, entre lágrimas, dijo que ni siquiera podía despedirse de su hija de forma humana por el terrible estado de su cuerpo, y su yerno podía ahora librarse con una condena leve. En medio de una ola de indignación, en abril de 2024 se aprobó una nueva ley para endurecer las penas por agresión doméstica. Quandick intentó presionar a su hermano, acusado de complicidad, para que diera falso testimonio, pero Bakitxan, arrepentido y pidiendo la defensa del tribunal, contó exactamente lo que había sucedido. En las vistas, el exministro siguió llamando alcohólica e inestable a la fallecida, que supuestamente le engañaba, provocaba escándalos, y que él solo la empujó un par de veces, y no mortalmente. El resto de sus lesiones, dijo, fueron autoinfligidas por sus constantes caídas. Describió las manchas azules en el cuello de la víctima como marcas de acciones de reanimación. El hermano del acusado, por su parte, afirmó que Quandick había impedido deliberadamente que se llamara a una ambulancia, exigiendo únicamente que se borraran todas las grabaciones de vídeo. También dijo que le ordenaron llevarse el teléfono de Sultanat de su casa y desplazarse con él por la ciudad para crear la ilusión de que la mujer había salido del restaurante y regresado a casa sana y salva. Durante la novena vista, la defensa del acusado solicitó la recusación de la jueza Azan Kulbaeva, acusándola de parcialidad. La moción fue rechazada, y la juez llevó el juicio a veredicto. Más recientemente, el 13 de mayo de 2024, el tribunal declaró a Quandick Bisimbayev culpable de tortura, imposición de lesiones corporales graves y asesinato de su esposa civil. En virtud del artículo asesinato, fue condenado a 20 años de prisión y se le añadieron 7 años por palizas y tortura. Se le impusieron 24 años por adición parcial de las condenas. Su primo, Bakitxan Bayzanov, fue condenado a 4 años por ocultación de pruebas y complicidad. El tribunal tuvo en cuenta que no tenía condenas anteriores, y la cooperación con la investigación se consideró remordimiento. Los familiares del fallecido Sultanat se mostraron insatisfechos con el veredicto. El padre, Amengeldi Nukanov, esperaba que el asesino de su hija fuera condenado a cadena perpetua. Consideraba injusto cualquier otro resultado. Sin embargo, Eidbek, hermano de la mujer asesinada, señaló que 24 años de cárcel para una persona de 44 años equivale en la práctica a una cadena perpetua. Eso es todo por ahora. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Suscríbete a mi canal, dale un pulgar arriba si te ha gustado, y nos vemos en nuevos episodios.